Bueno, acá está Chasman y Chirolita. Buenas tardes, sorpresa, aparecimos nosotros de regreso. Cuando no nos tocaba, aparecimos nosotros. Les comentamos antes que nada que hoy le tocaba dar clase a la doctora Karina Hernández, que iba a arrancar con la unidad número documental 8, que es prueba documental y prueba informativa, lo que le tocaba a la doctora Hernández. Después iban a seguir con pericial y presunciones, pero tuvo un pequeño inconveniente, así que vinimos nosotros a dar algunas cosas que nos quedaron pendientes de la unidad que vimos juntos, la unidad 4, y mañana continúan, digamos, el cronograma de clases con la unidad número 8. ¿Correcto? ¿Entendido? Sí, cuando Karina Hernández me avisó que no iba a poder arrancar hoy con la parte de documental. Sí, doctora. Perfecto. Gracias. Entonces le propuse, digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, nosotros podemos aprovechar, porque nosotros el material de la unidad 4 no lo terminamos, y quedaba un tema importante que me gustaría que lo veamos en conjunto. Yo creo que a esta altura ya deben haber leído el apunte, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. ¿Y cómo le fue con el cuentito ese, el cuentito de las cosas, de las variantes de lo que hacía el notificador, dependiendo si lo atendía el mismo demandado, si lo atendía una persona de la casa? Todo eso bastante largo, ¿verdad? Sí. Bueno. El apunte está claro. Está claro. ¿El apunte está claro? Sí, sí. Buenísimo, entonces lo podemos repasar juntos con más agilidad, ¿sí? Bueno, el primer... ¿vos habías visto? No, solo les iba a decir una cosita, por si alguno... Yo entiendo que los que están acá ya todos vieron que subí el trabajo práctico al portal, subimos con el doctor, y les estuvimos haciendo correcciones, incluso a dúo, porque algunos corregí yo y también el doctor Jerez. Sé que no pudieron subirlos muchos en el portal porque no hay manera, así que por eso yo les había dejado los correos electrónicos, porque es la manera donde nosotros los recibimos y los corregimos. El que no lo hizo y tiene ganas de hacerlo, porque es totalmente voluntario y a modo de comprender un poquito mejor los temas, lo hacen, recibimos por correo electrónico los trabajos, se los corregimos, se los devolvemos, y cualquier duda que tengan de la unidad o de lo que vaya surgiendo, por supuesto que los correos electrónicos es el medio de comunicación que van teniendo y nos van consultando. Incluso si quieren hacer alguna otra pregunta. Sí, vamos a hacer eso. Cuando terminamos de ver esto de lo que nos faltaba de la unidad, que era de citación y emplazamiento de la unidad 4, ahí vamos a dedicar el último ratito para el tema de la devolución del trabajo práctico para los que lo hayan intentado hacer, ¿sí? Nada, era eso que por ahí después lo vamos a tocar. Sí, y de paso aprovechamos por ahí, ya que tenemos la posibilidad de estar conectados en vivo, de hacer algunas devoluciones con por ahí errores o conceptos erróneos en general, que por ahí les pueden servir a todos. Para hacer una introducción, para que sepan dónde estamos parados, cuando Karina nos avisó que no podía, pensamos que estaba bueno que veamos todos juntos el punto 3 de la unidad 4, que no habíamos llegado a conversar, que es la parte de traslado de demanda, o sea, cómo llamamos al demandado al proceso, de qué manera le vamos a avisar que hay un proceso en su contra y que venga y se presente y haga valer sus derechos, o bueno, ahora vamos a ver las actitudes que puede adoptar o cómo puede seguir el proceso. Por eso está ese cuadrito en pantalla que creo que ya están viendo, si compartí bien, y el doctor Jerez va a arrancar con esto, nos van consultando y ya saben, lo que quieran poner en el chat a último momento de la clase lo conversamos, ¿sí? Bueno, arrancamos. Miren, los que leyeron el apunte, ahí lo primero que encuentran es el punto que dice citación y emplazamiento. Yo creo que esto, algo del Cerro decía, ¿no tienes presente vos eso? La diferencia de citación y emplazamiento. Claro, sí. Creo que lo había tomado él en algún examen oral. Por eso, aunque parezca una cuestión menor, que para mí, me confieso que para mí sí es una cuestión menor, pero él lo tomó, así que ténganlo en cuenta. Bueno, en esta primera parte también creo que el doctor del Cerro, ténganlo en cuenta, es una diferenciación de conceptos entre vistas y traslados. Creo que se lo pueden haber dicho en alguna clase, conceptualmente los diferencia. Y en citación y emplazamiento, que parecería o en general se utilizan como sinónimos, también hace una pequeña distinción. ¿Sí? La citación para la cátedra queda en estos términos. La citación es solamente un llamado que se hace una parte para que comparezca al proceso. Pero si además de ese llamado a comparecer en el proceso se le da un plazo para que lo haga, un plazo perentorio, entonces en ese caso la citación se combina con lo que se llama un emplazamiento. Entonces, citación y emplazamiento no serían conceptos idénticos, sino que uno dice, vení al proceso, y el segundo, el emplazamiento,
a venir, pero hacelo en este tiempo para realizar tal actividad. En el caso puntual de la demanda que nosotros estábamos analizando... Que eso te iba a decir, Rubén, como para ponernos un poco en tema. Nosotros con ellos estuvimos viendo la demanda, el escrito de iniciación, o sea, toda la actividad que compete al abogado, que va a ser el que va a representar a la parte actor, incluso vimos de qué manera lo podía representar, lo que iba a tener que abonar, o sea, una vez que ese escrito de demanda está listo con cumplimiento con todos los recaudos, lo va a presentar a una Receptoría General de Expedientes, que es el organismo en la departamental de Mar del Plata que recibe todas las demandas que se quieran presentar. Receptoría acompañado ¿con qué planilla? Con la planilla de formulario de mediación, esa que exactamente. Es decir, formulario de cierre de mediación, sí, con todo lo que corresponda para lo que sería un inicio de demanda. Presentado en receptoría, que va a hacer la receptoría, va a sortear. En realidad ya lo tiene sorteado el juzgado cuando... En función del... Claro, del mismo momento que si ese expediente pasó por etapa de mediación, el juzgado ya está, el futuro juzgado, ante un posible fracaso de la mediación, ya estaba sorteado. O sea que directamente esa demanda presentada en la receptoría, ahora sí va directo al juzgado que ya tenía prefijado al momento que se inició la mediación. Está bien que me propuso esto Vicky, que es como... Yo para llegar a esto de la citación, porque digo, bueno, entonces el juzgado recibe ese inicio de demanda, sí. Y ahí el juez va a dictar lo que se... No, y ahí el juez estamos compartiendo. Bien. Ahí recibido el juzgado el escrito de demanda con todas las planillas y todo lo abonado, va a armar el expediente y va a dictar lo que se conoce como el primer despacho de la causa. Esto es independientemente del trámite, o sea, eso es en cualquier tipo de trámite, lo que estamos comentando va a suceder de la misma manera. Ahora, ¿en qué términos va a dictar este primer despacho? Ahí sí va a depender del tipo de proceso, y ahí empezamos un poquito con lo que el doctor Jerez acaba de explicar de esto de la citación y emplazamiento al demandado. O sea, ahora el juez va a ser quien le va a decir al demandado, la pelota te la paso a vos. Y vamos a ver de qué manera esto sucede. Bien, igual el actor no se puede desentender todavía, porque, digamos, ¿en algún momento sí? No, en ningún momento. Pero me refiero, tiene que estar muy atento en esta parte, porque el tema del a dónde se va a notificar la demanda, eso es muy importante, y ver qué pasa con esa notificación de demanda. Porque el impulso de la causa le corresponde. ¿Ustedes ya vieron caducidad de instancia como modo normal de terminación del proceso? Puede que no. ¿Todavía no? Bueno. No, todavía no. Todavía no. Bueno, cuando lo vean, se van a dar cuenta que el actor, en cuanto al juicio principal, tiene la carga del impulso de la causa. Esto quiere decir que si él no activa el proceso en los tiempos que establece la ley, 6 meses ordinario, 3 meses en los otros juicios, puede llegar a perder el juicio por caducidad de la instancia, ¿sí? O sea, el que no se preocupa por impulsar el barco para que llegue a la sentencia, que es el actor, que es el que tendría que hacerlo, puede perder el juicio por caducidad de la instancia. Obviamente eso es una situación de mala praxis para el abogado, por lo tanto hay que prestar mucha atención cuando litiguen. Todavía le quedan 1 o 2 añitos más de carrera, 2 más casi seguro, o 3. Y en ese tiempo ya van a tener que empezar a preocuparse en los expedientes que ustedes tengan a su cargo como abogados de la parte actora, de no olvidarse de impulsar. Volviendo al tema de hoy. Entonces, ¿qué hace el juez en el primer despacho? Vamos a suponer que ustedes son tan buenos abogados que no les faltó nada de todos los requisitos de la demanda, que pagaron la tasa de justicia, la sobretasa, cumplieron con el bono ley 8480, acompañaron la documental, acompañaron el poder como corresponde. O sea, la demanda de ustedes no tiene nada para objetarse. Porque cruzaron procesal civil. Exactamente. Con este equipo. Con este equipo. Entonces... Perdón, una consulta. Perdón, una consulta. A ver, aparte de todo esto, antes de iniciar la demanda, podemos presentar las diligencias preliminares y además el acta de mediación obligatoria, ¿verdad? Sí. En el orden que estas cosas podrían ir sucediendo son las siguientes. Como primera medida, ¿se acuerdan cuando hablamos de la línea de tiempo? Como un inicio del conflicto, la mediación prejudicial obligatoria fracasada se va a cerrar con un acta, con una clausura de mediación, requisito que se va a acompañar con la demanda. O sea, fracasada la instancia conciliatoria, vamos a pasar al conflicto judicial, y en ese caso vamos a acompañar conjuntamente con la demanda el acta de cierre de mediación, donde se acredita que fracasó la mediación prejudicial obligatoria. Por otra parte,
puede pasar muchas veces que para el inicio de esta demanda judicial, o sea, ya en la etapa judicial, necesitemos previamente obtener determinados datos a través de lo que se conocen como las diligencias preliminares, que pueden englobar la prueba anticipada. Pero bueno, como género de diligencias preliminares, puede suceder que tengamos que tramitarlas con anterioridad al inicio de la demanda. Entonces vamos a iniciar, el inicio del proceso va a ser con estas diligencias preliminares, y con posterioridad se va a dar la presentación de esta demanda con todos los requisitos que vimos. Bien. ¿Entendió? Una aclaración. El tema tanto de diligencias preliminares como de medidas cautelares puede ir en paralelo con la mediación previa obligatoria. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un conflicto que va a pasar por mediación previa obligatoria, el demandado se va a enterar que hay alguien que le va a reclamar algo en un juicio, que obviamente lo podrán solucionar en mediación, pero si no lo solucionan van a tener que ir al juicio. Entonces, un abogado de un actor precavido va a tener que pensar, ¿y si la mediación me fracasa? Yo no puedo quedarme dormido para después pedir las medidas cautelares o después promover las medidas de prueba anticipada o de diligencias preparatorias propiamente dichas. Entonces, es factible que estén en paralelo, ¿sí? En paralelo. ¿Está claro? No es nada raro que eso acontezca. No hay prohibición. O sea, lo que no se puede hacer es tramitar la demanda, el juicio, mientras está la mediación. Eso no. Pero diligencias preliminares y medidas cautelares, las dos cosas se pueden hacer antes del trámite judicial de esa demanda. ¿Quedó contestado eso? Ojo con esto, con lo que acaba de decir el doctor Jerez, porque es así, pero si les cuesta visualizarlo, comprenderlo, lo volvemos a explicar, porque por ahí se mezclan este énfasis que ponemos en que ustedes entiendan lo que es la etapa prejudicial y haciendo un corte con la demanda ya al inicio de la etapa judicial. En esta explicación que dio recién el doctor, puede que en nuestra cabeza se mezclen estas instancias, porque tenemos por una parte una tramitación prejudicial con la mediación y todo lo que corresponde, y en paralelo una tramitación judicial, porque no olviden que solicitud de medidas cautelares o diligencias preliminares claramente son parte de un proceso judicial. Entonces, sí, profe. Anticipando a mí se me confunde porque es como que vos ya das por supuesto que vas a fallar en la mediación. No sé si das por supuesto, es no como das por supuesto. prevenir. Más vale prevenir que curar, sería una cosa así. Sí, puede pensarse como decir, y como ya la mediación en realidad va a fallar, me voy anticipando. Podemos verlo así, pero en realidad no es la idea. Es más vale pensar en un plan B si la mediación fracasa. Claro, o sea, es precaución. Vos fíjate que el segundo nombre... Esa sonrisa porque en realidad vos sabés que es así, pero bueno, suelen ser estrategias jurídicas. Es como casarse y tener el divorcio preparado, profe. No tanto, porque estadísticamente, mira, hay menos divorciados que mediaciones fracasadas. El tema es así, el cuadro de la mediación como modo alternativo de solución de conflictos, que surgió con muchas expectativas. Se pensaba que tal vez entre un 30 y un 40% de los casos se fueran a solucionar en mediación. Las expectativas en realidad no se cumplieron. Al menos acá en la provincia de Buenos Aires. ¿No abre esta? No. Sí. Al menos en la provincia de Buenos Aires las estadísticas dan un éxito menor a ese 30%. Entonces, si vos me preguntás, y me lo comparaste ya con el tema de matrimonio versus divorcio, te digo, no, mira, hay más expectativas de matrimonios que duren que mediaciones que se arreglen, ¿sí? Y además también otra cosa, vos te estás olvidando que en el universo casado versus soltero hay muchísimas parejas que no están casadas, así que hoy en día el tema del matrimonio es algo secundario, te diría, ¿sí? Entonces, no hagamos la comparación porque no es exactamente igual, ¿eh? Por ahí vos venís de alguna experiencia que te fue muy mal o que te fue muy bien, no sé. No perdamos las esperanzas de la mediación prejudicial obligatoria. Bueno. Entonces, volviendo al trámite ya judicial. Entonces, presentada ya en trámite la demanda en el juzgado porque fracasó la mediación, y ahora el juez, ¿qué va a dictar? Anticipó Vicky, el primer despacho. ¿Qué dice el primer despacho del juzgado? En el primer despacho el juez va a establecer, escuchen esto, primero, el tipo de juicio por el cual va a tramitar la causa. Y ahí podemos aprovechar para hacer un pequeño paréntesis con lo que algunos pusieron de respuesta en el trabajo práctico. ¿Por qué? Ahí el doctor Jerez dice va a anticipar el tipo de proceso por el que va a tramitar la causa.
el caso en el que vimos en el trabajo práctico, el juez ordenaba un traslado de demanda por 15 días que correspondía a un proceso ordinario. Todos contestaron que era correcto, y es verdad, el traslado de demanda va por un plazo de 15 días. Sin embargo, de la lectura del caso, si uno observaba el monto que se empezaba a reclamar o que se pretendía reclamar, daba un monto menor que, si uno lee el 319 del Código de la Provincia de Buenos Aires, se establece que va a tramitar por un proceso sumario, y ahí estaba la pequeña trampa. Por eso en esto de cuando el juez debe determinar el tipo de proceso, tengan en cuenta la lectura importantísima de sobre qué tipo de proceso, de qué va a depender, no es que es a criterio del juez qué tipo de proceso va a terminar, sino que el código específicamente determina cuáles son aquellas causas que van a tramitar por qué tipo de proceso, sacando excepcionalmente el protocolo de justicia 2020, que no está en el Código de Procedimientos, pero ya sabemos todos que se aplica en el Departamento Judicial Mar del Plata, que determina que las causas van a tramitar, independientemente de sus cuestiones, por procesos sumarios. Pero sacando el protocolo, Código de Provincia de Buenos Aires y Código de Nación también específicamente determina, iba a decir taxativamente, pero me frené en no, porque hay algunos casos que no, pero... No, hay algunos casos que incluso el juez puede elegir entre ordinario y sumario, ¿sí? Como ahora, sumarísimo incluso, sí, con en algunos casos puede elegir. Una consulta. Sí. Cuando es así, que uno no está seguro si va a tramitar por un juicio sumario u ordinario, la prueba entonces conviene acompañarla con la demanda, porque si fuera sumario... Bueno, buenísimo, porque esto nos lleva a hacer una aclaración. Mirá, dijiste la prueba conviene acompañarla con la demanda. Y presta atención a lo que te voy a contar ahora, y lo que ya te dijimos en la clase anterior. Es esto, la documental es algunas veces con la demanda y otras veces más adelante, ¿o es siempre con la demanda? La documental siempre con la demanda, pero digo, el resto de la... No decís acompañar la prueba, claro. Acompañar la prueba, solo podés referirte a la documental, porque la única prueba que se acompaña materialmente al juicio es la documental. El resto de la prueba, Vicky fue muy insistente con esto, el resto de la prueba se ofrece. Un micrófono, pero con lectura de labios, Eliana, está muy bien. Que no es lo mismo, porque es solamente mencionar el medio de prueba del que me voy a valer en la etapa probatoria. Pero igual no tenés que tener temor a eso, porque vos suponete que acompañaste la documental y no ofreciste la restante. Pensando que iba a ser un proceso ordinario. Que pensabas que iba a ser un proceso ordinario. Y el juez, en el primer despacho, pone que el juicio va a tramitar por la vía sumaria. Como todavía no se mandó la cédula del traslado de la demanda, que está en ese mismo despacho, y la encargada de impulsarla vas a ser vos misma como actora, entonces vos tranquilamente vas a evitar presentar la cédula para el traslado de demanda y vas a decir, advierto que el juez me estableció un trámite sumario, entonces vas a usar la facultad de los artículos 331, que es el de ampliación o modificación de la demanda, y en un escrito de modificación de demanda vas a decir, bueno, ofrezco tal y tal prueba, la pericial, la testimonial, la confesional y la que fuera. ¿Está claro? En esta aclaración, de paso, aprovecho con otra de las preguntas del práctico, que en general estuvieron bien las respuestas, que es esto donde el juez confiere traslado de la demanda, o sea, en este primer despacho, que ahora vamos a seguir entrando, que nos quedamos en el inicio, ordena que se corra traslado de la demanda, pero aún no se notificó, o sea, no se libró efectivamente la cédula al demandado para que tome conocimiento del inicio de este proceso. En ese interín, entre que está ordenado el traslado, pero no está efectivamente librada la cédula, es donde todavía tenemos la facultad esta que habla el doctor Genes del 331. En el trabajo estuvieron bastante bien las respuestas, donde identificaron traslado de demanda a la efectiva notificación con el libramiento de la cédula correspondiente. Importantísima la identificación de cada uno de los actos procesales para poder ir viendo los alcances y los efectos que cada uno de ellos proyecta en el proceso y cómo se nos van cerrando las puertitas en función de cómo se van consumando cada uno de ellos. Bien. Bueno, entonces retomamos. El primer despacho, entonces el juez establece el tipo de proceso, establece, obviamente en función del tipo de proceso, cita al demandado para que comparezca, eso sería citación, y a su vez lo emplaza para que lo haga, o sea, para que conteste la demanda. En ese caso del juicio ordinario será 15 días, en el sumario serán 10, y en el sumarísimo serán 5 días. Todo eso está en el primer despacho. Nosotros ahí con Vicky le habíamos transcrito un modelo de primer despacho que decía esto: de la demanda promovida que tramitará por las normas del juicio ordinario, córrase traslado al demandado para que comparezca a estar a derecho
y la conteste en el término de 15 días, bajo apercibimiento de darle por perdido el derecho. Fíjense lo que dice el apercibimiento, ¿eh? ¿Qué pasa si no viene en los 15 días? Dice, bajo apercibimiento de darle por perdido el derecho dejado de usar, o de declararlo rebelde si así lo solicitare el actor. Notifíquese personalmente o por cédula. Fíjense que ahí el primer despacho da dos variantes de consecuencias para el caso que el demandado no se presente. La primera variante es darse por perdido el derecho de dejado de usar. Y la otra variante, ¿cuál era? ¿Qué decía el despacho? ¿Declararle qué? La rebeldía. La rebeldía, pero aclara algo. Para declarar esa rebeldía, ¿qué es decir? Si así, ¿qué dice? Si así lo pidiere Sí, la parte a contraria. pedido de parte, sí. A pedido de parte. O sea, no hay posibilidad para el juzgado de declarar rebeldía si no hay un de oficio, si no hay un pedido de la propia parte actora de que así lo sea. ¿Está entendido? Y también hay otro requisito más que vamos a ver ahora cuando veamos notificaciones, que para pedir la rebeldía del demandado, atenti, tiene que haber un domicilio conocido. No es lo mismo cuando no conocemos al demandado o un futuro demandado o su domicilio, porque ahí es otro supuesto. Para pedir la rebeldía, a pedido de la parte claramente y con un domicilio conocido de la parte demandada. Ahora cuando entremos en notificaciones lo vemos con un poco más de detenimiento. Bien, perfecto. Ahí yo ya, porque me había quedado Filminas era el punto 3, citación y emplazamiento, vimos recién la diferencia de los conceptos. Perfecto. Los plazos para contestar la demanda, depende del tipo de proceso. Fíjense en Nación ahí, que en Nación ya, como eliminaron la figura del sumario, ¿sí? Que es igual al ordinario nuestro, ellos tienen 15 días o 5 días, no hay plazo de 10 en el medio, ¿sí? Y ampliación de los plazos. Ampliación de los plazos viene después. Pero hay una cosita que dice el apunte, ¿por qué hay que correr traslado del demandado? Es por algo obvio, que es para respetar el principio mejor dicho, la manda constitucional de defensa en juicio, y técnicamente en el proceso se llama principio de bilateralidad, ¿sí? Pero eso ya lo habían visto, así que no hay problema. La única aclaración que voy a hacer, que me pareció interesante, y ahora que ya tocamos el tema de cuestiones que pueden suceder antes de la demanda, incluso no es el caso también, puede suceder con posterioridad a la demanda, el tema de las medidas cautelares, que siempre tengan en cuenta que la mayoría de las medidas cautelares, porque en todo en el derecho de excepciones, la mayoría tienen lo que se llama este principio de bilateralidad postergada o demorada, porque ustedes ya van a estudiar que las medidas cautelares se dictan inaudita parte, o sea, a pedido del actor por una resolución que dicta el juez, pero que se van a notificar con posterioridad, a una vez trabadas, al demandado. Entonces, hay supuestos, por eso es tan importante esto de que el doctor hace hincapié de el fundamento del traslado de una demanda, el principio de bilateralidad y de contradicción, porque hay institutos procesales donde este principio de bilateralidad se deja un tiempito a un lado, se priorizan otras cuestiones y después sí se da cumplimiento con el mismo. Igual no se preocupen porque medidas cautelares... Me adelanté y lo van a ver en el segundo examen. El segundo parcial. Bien, volvemos a esto. Ahí dice después ampliación del plazo para contestar la demanda. Esto es bastante sencillo, creo que ya lo tienen claro eso, ¿verdad? Es un día cada 200 kilómetros y fracción que no baje de 100, ¿eso lo tienen entendido? ¿Sí? Bien, entonces lo podemos pasar. ¿Sí? Bien. Después, hubo una cosa importante. Perdón, ahí en el apunte dice... Perdón, Viviana tiene una duda. Sí. Si fuera del exterior, hay plazos fijos, ¿verdad? Que no, si fuera, por ejemplo, en Uruguay... No. Si es a un país extranjero, sí, el plazo lo determina el juez. Ahí no va a ser extensión. Por ejemplo, a China serían, como son, no sé, 900.000 kilómetros, te toca, no sé, 390 días de traslado. No es por distancia. Para el tema de traslado de la demanda por la distancia, esta regla de un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100, corre para una demanda notificable dentro del país. Fuera del país, el plazo lo establece el juez y no va a ser contando así por los kilómetros que hay hasta el país donde se tiene que notificar, ¿sí? Está buena la pregunta como una aclaración, ¿sí? Después lo que decía ahí también en el tema de los plazos, ojo cuando son varios demandados, ¿sí? Porque ahí, si son varios demandados... La diferencia de los varios demandados está en el contenido del texto del 342 de provincia y el 344 de la Nación. Sí, ¿querés comentarlo eso? Dale. Bueno, ¿qué dice el 342? Ahí lo iba a leer, hoy que tengo código lo voy a leer. Perfecto. El 342 de la provincia de Buenos Aires manifiesta lo siguiente. Chan. Dice, demandados con domicilio en diferentes jurisdicciones. Dice, en caso de que fueran varios, o sea, ya estamos hablando de un supuesto con muchos demandados,
y al menos uno de ellos se domiciliara fuera del departamento judicial o de la provincia, el plazo de la citación se reputará vencido para todos cuando venza para el domiciliado a mayor distancia o para el notificado en último término. O sea, da dos variantes. Bien, ¿Cómo Vicky, es a ver, las preguntitas, juegos de preguntas, Vicky. O sea, No, pero yo que no si sé. yo soy el demandado que vive en Mar del Plata y el juicio tramita en Mar del Plata, ¿cuánto me van a dar a mí para contestar la demanda? 15 días si es un ordinario, ¿verdad? Perfecto. Pero si yo tengo un codemandado, hay otro demandado que se domicilia en Capital Federal, que ya no es provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que va a tener una ampliación de plazo para contestar demanda. Sí, Fulano. bien, que se va a ampliar 2 días más porque son 400 kilómetros hasta Buenos Aires, es un día cada 200 kilómetros, así que va a tener 17 días. Sí. Eso significa, Vicky, entonces, que yo me beneficio con el plazo, al tener un codemandado que se domicilia en Capital, me beneficio con ese plazo extendido y puedo contestar igualmente dentro al día 17. No. ¿Por qué no? No sé, estoy leyendo el 342, no sé. Léelo, porque ahí está la respuesta, a ver. Dice, cuando venza para el domiciliado mayor distancia. Ah, pero dice, cuando venza para el... O sea que si hay uno con 17 días, va a ser ese plazo. O para el notificado en último término. Ojo al que ojo. Porque a ver... O sea, no la respuesta. O sea, el tema es, yo me beneficio, porque la idea del código es que el juicio avance, y ya se sabe que si hay un codemandado que va a haber que esperarlo 17 días para que conteste, sería ilógico tomarle al codemandado de acá de Mar del Plata y decirle, no, a vos se te terminó todo el día 15, porque hay otro que tiene un plazo extendido, ¿sí? Entonces el código da la solución diciendo, bueno, en el caso que sean varios y uno se domicilia fuera de la jurisdicción, en ese caso se puede contestar la demanda a todos el vencimiento para el último. Lo mismo pasaría al revés. Vamos a suponer que el intento de notificación, a mí, que soy el demandado que vive en Mar del Plata y que me dieron 15 días, todavía no me notificaron, pero sí ya la notificaron a Vicky, que es la que domiciliada en Capital. Tengo 17. Tiene 17. Pero, ¿qué pasa? Resulta que el otro notificado, que soy yo me notifiqué antes de ayer. Entonces, si bien el juez me ha dado 15 días, todavía me faltan como 10 para responder, para que tenga que responder, ¿sí? Lo puedo hacer antes, pero puedo esperar 10 días para responder, porque ya transcurrieron 5 nada más. Vicky, que es de Capital, ¿podría aprovecharse? También se podría aprovechar si el otro notificado se notificó más tarde. ¿Se entiende lo que dice el código entonces? ¿Quedó claro? Claro, pero no podría sumar los dos, el de Mar del Plata, decir, bueno, yo me enteré hoy, no son 17 días porque el otro está en Buenos Aires, es 15 a partir de que me enteré porque fue lo que último pasó, ¿no? Totalmente. Exactamente, en ese segundo caso sería 15 porque fue a partir de lo que pasó. Perfecto. Bien. Totalmente. Bien. Vamos al otro punto, dice notificación por cédula. Bueno, ¿qué dispone el juez en el primer despacho cuando dice que lo citen al demandado por el plazo de 15 días para que conteste la demanda bajo procedimiento de darle por perdido el derecho de dejado de usar o declaración de rebeldía si así lo solicita el actor? ¿Qué dice al final? Al final de ese primer despacho dice notifíquese personalmente o por cédula, artículo 135, inciso primero. Es decir, que acá el sistema notificatorio sale de la regla, porque la regla ¿cuál es en cuanto a las notificaciones? Por Ministerio de la Ley. Muy bien, por Ministerio de la Ley. Entonces, el traslado de la demanda es uno de los actos más trascendentales del juicio, entonces no va por esa regla general, sino que va, lógicamente, por una notificación por cédula al domicilio del demandado. Acá hay domicilio del demandado, el que denunció el actor. Cuando ustedes hicieron la demanda y tenían que consignar el nombre del demandado y su domicilio, ustedes denuncian el domicilio del demandado porque suponen que es ese su domicilio real, ¿verdad? Donde supuestamente vive. Entonces, a ese domicilio denunciado es al que tiene que diligenciarse la cédula del traslado de la demanda. ¿Qué notamos acá con Vicky dice respecto? o domicilio legal persona jurídica. Bueno, es en el caso de persona jurídica, ¿sí? Perdón que utilice la clase para contarle algo a Vicky. Te pasé a tu carpeta compartida. Me dijo un fallo que... Sí, no lo salió el fallo, pero sí lo que hicimos una diferenciación en un caso que tuvimos,
de los distintos tipos de domicilio dependiendo de qué tipo de persona jurídica, de qué tipo de persona estamos tramitando el juicio. O sea, diferencia es si es persona física, a qué domicilio va, si es una persona jurídica privada, a qué domicilio va, si es una persona de derecho público, como sería el Estado provincial, ¿sí? O una municipalidad, a qué domicilio va, si es una persona jurídica que en realidad es un ente autárquico del Estado, como podría ser, por ejemplo, un banco oficial, todo eso se lo podemos agregar en un anexo, no acá, porque esto es mucho. Cuando el fallo efectivamente salga, que se haga público, firmado por los jueces y esté todo en orden, se los comparto. Sí, que va a ser seguramente, perdón, va a ser seguramente para el segundo parcial. Ustedes lo tienen el 17, el 16. Ah, no queda nada entonces, queda poquito. Bueno, con razón saben todo lo de notificaciones, ya están estudiando. Muy bien. Me encanta. Bueno, en cuanto a la notificación del demandado, entonces dijimos en el domicilio real. Ahora bien, acá notó con carteles grandes Vicky, que también puede tramitarse la notificación del traslado de demanda en los códigos ya reformados de nación y de provincia por acta notarial. Ese sistema no estaba, o sea, los que tienen libros viejos de Palacio, de Arasi y demás, esa variante no estaba, eso se incorporó después, así que lo del acta notarial también podría ser. O sea que hay que hacer una lectura armónica, por decirlo de algún modo, del 135, inciso primero, que aclaro que se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, con el artículo 143 del Código de Provincia, para poder afirmar de algún modo que la forma de notificación de una sentencia que indica que se notifica por cédula, también podría suceder por acta notarial. O sea, justo hoy leí un fallo de La Plata, donde está un poco discutida esta cuestión, y más ahora con toda esta cuestión de la pandemia, porque en realidad todo esto del acta notarial claramente no se utilizaba hasta que vino el COVID, y desde marzo nos hemos tenido que poner creativos, abogados, Poder Judicial y todos los integrantes de este sistema para tratar de ir cumpliendo de la mejor manera y siempre respetando los principios procesales que rigen el proceso, pero llevándolo adelante y haciéndolo efectivo de algún modo. Así que importantísimo en este momento en particular el tema de el 135 inciso primero y el artículo 143, léanlo con muchísimo detenimiento, y todo esto que vamos a conversar ahora de la notificación de la demanda, por ahí tal vez es un poco, ha perdido un poco, o sea, si lo dábamos en marzo, esta materia, todo esto es lo que sucedía. Hoy en día estamos con un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, el 135 habla que uno de los actos importantísimos que deben notificarse por cédula es la sentencia. Hoy por hoy, por resolución de corte, las sentencias son notificables vía electrónica, o sea, pese a la importancia del acto procesal, se admite la notificación electrónica, o sea que, como en todo lo que están estudiando en este proceso, van surgiendo cosas nuevas y se van modificando cuestiones que antes eran tan rígidas y tan indicadas como el código decía, por cédula, por acta notarial, no había opciones, incluso, bueno, hubo sentencias que en este COVID se notificaron vía WhatsApp, así que... Pero de todas maneras, la Corte ya... Vamos con la regla igual. Mientras estemos en esta situación, la Suprema Corte de la Provincia autorizó la notificación de la sentencia, no de la demanda, de la sentencia, por correo electrónico, el correo de la casilla electrónica a la que usa el abogado para recibir las notificaciones en general durante el desarrollo del juicio. Correcto. Lo que pasa es que nosotros estamos en el primer acto del proceso, donde todavía no tiene abogado el demandado, entonces no lo podemos mandar a ningún domicilio electrónico. La cédula se va a diligenciar en cédula papel al domicilio real del demandado, o si no, por acta notarial, que es la otra variante, ¿sí? Por acta notarial, obviamente ustedes saben qué significa. ¿Quién lleva la cédula en el acta notarial? ¿Quién es el que lleva la cédula del acta notarial? ¿Quién? Viviana dice, ¿el escribano puede ser? Sí. El escribano, exactamente. ¿Sí? Tienen que contratar un escribano para que lleve esa cédula con las copias de la demanda. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Sí. Vamos al cuadro de que yo tengo. A ver, no, pará. Perdón que tuvimos una interrupción técnica. No la traje, déjame. Creo que vamos a ir a... Gracias. Bien. ¿Vamos al cuadrito que les he puesto al principio? Ahí estamos. Bueno, fíjense. Tenemos muchos cuadritos. Mira, acá te pegué el tuyo, divino, No, pero el lindo. Es el mismo, sí, sí. Acá, perdón que me acerque porque yo con los anteojos si no lo veo. No me molesta. Ahí está. Sí, sí, está bien. Dice acá, trámite de notificación de la demanda. Caso A. Si el demandado está domiciliado en el radio del juzgado. ¿Qué quiere decir en el radio del juzgado? Fíjense que no dice
departamentos judiciales. Dice en el radio del juzgado, esto significa en la misma ciudad donde tiene asiento el tribunal. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo se hace el diligenciamiento? Eso lo vamos a ver ahora, cuando dice ahí, actividades que tiene que realizar el notificador. El segundo caso, primero leo los títulos y después voy desarrollando cada uno. O sea, sería A, domicilio en el radio del juzgado. B, el B, domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado, pero dentro del país. En ese caso B, que dice domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado, pero dentro del país, sería el segundo caso. El C sería fuera de la República, que era lo que preguntaba hoy Viviana, y que ahí aclaramos. ¿Sí? Domicilio ignorado o incierto. Bien. ¿Y no está en el cuadro? No se me ve, no sé por qué cuando lo puse la filmina no se ve. Bueno, Ahora en el después. punto D, que ahí D. no se ve la filmina, D de dedo, ¿sí? Está el caso del domicilio ignorado, ¿sí? O desconocido. Y hay más todavía en el papelito. A Sí. ver. Para que vuelva a entrar. Ahí, 341, edicta, preso. No, está bien, domicilio bien. ignorado. Sí. Perfecto, listo. Volvamos al... Perdón la desprolijidad, pero todo esto fue de hoy a la mañana. Bien. Vamos al primer caso. Cuando está domiciliado dentro del radio del juzgado, artículo dice ahí 338 del CPC, distinto del 141. ¿Por qué pusimos eso en el cuadrito? Porque claro, Perdón, usted... sumamos al Padre Nuestro del 135 y 143, el 338 para en este equipo de artículos importantísimos de estudio. Sí, lo más importante es esto. Cuando hay que notificar por cédula, va el oficial notificador al domicilio del destinatario, ¿bien? Pero si se trata del caso de notificación de la demanda, rige el 338, que es mucho más específico, y que dice, si el demandado no estuviera en el domicilio, hay que dejarle un aviso. O sea, el oficial notificador no revolea la cédula en la entrada de la casa del demandado, o se la entrega a un nenito que está jugando la pelota en la vereda, o a la madre que estaba ahí adentro. No. Si no está Juan Pérez, vamos a ver si se llama el demandado, si no está Juan Pérez, es la primera pregunta que va a hacer ahí. Se pero vos encuentra fíjate que Juan acá en Pérez. el cuadro muy bien vos desarrollaste cada una de las situaciones, 7 situaciones en las que puede encontrarse el oficial notificador cuando se acerca al domicilio del demandado a llevar la notificación de demanda. O sea, Bien. 7 cuestiones, 7 Pero situaciones. todavía no llegué a eso igual. Dale, Estoy perdón. con el aviso. Entonces, la característica esta que figura acá, que el 338 dice que hay que dejar aviso, es lo más importante que tiene de trascendencia, de diferencia la tramitación de un traslado de demanda con la notificación por cédula de cualquier otra resolución. ¿Sí? Acá va a haber aviso en el caso que no se encuentre en el lugar el destinatario. Y ahí pusimos Entonces, ¿qué es el distinto. aviso? ¿Dijiste eso o no? Sí, el aviso perdón. es la comunicación a quien se encuentra en el domicilio Bien. de que le digan al demandado, no lo había dicho, tenés razón, que mañana, al día siguiente, voy a volver a entregar la cédula de un traslado de demanda junto con las copias. O sea, el aviso consiste en eso. Bueno, yo tengo que hacer una entrega personal al señor Juan Pérez, así que dígame cuándo está, no, mañana trabaja y vuelve a las 8 de la noche. Bueno, voy a llegar a tal hora y si está él, le voy a entregar esto. Tengo una pregunta. Sí. Si no me atiende nadie en la casa, ¿el aviso puede ser dejando un papelito, señor Juan Pérez, voy a pasar mañana y le pego el papelito en la puerta? Eso es lo que todo el mundo cree. La mayoría de los alumnos, cuando están cursando procesal o cuando van a los exámenes, dicen, no, el aviso es como una especie de nota que te dejan como si fuera, viste, la de la... No, la de la carta de documento, claro, que te dejan el aviso. Aviso de visita. Sí, el aviso de visita de la carta. Y no es así, porque el aviso que requiere nuestro sistema es un aviso a una persona que esté en el lugar. No puede ser aviso pegado. El único aviso pegado, ¿saben en cuál se permite? Que debe estar por acá abajo. Acá, el punto 6, dice, actividad del notificador bajo responsabilidad de parte, el punto 6. Ahí, ese que es bajo responsabilidad de parte, es el único caso en el que el aviso se deja en la puerta. Es el único. En los demás casos, no. Si no hay, ¿cómo se llama? Una persona que atienda, no se deja ningún aviso, pegado. Bueno, vamos al caso. Perdón, y dijiste que no, estoy desatenta. ¿Dijiste la diferencia con el 141 entonces? ¿Por qué el aviso? Dale, entonces vos dijiste ahí, diferencia con el 141. ¿Qué diferencia hay? La diferencia hay que las notificaciones a los domicilios
constituidos, o sea, domicilios que se establecen a los efectos del juicio, Sí. en ese caso, esté o no esté el destinatario, la cédula se deja fijada en la puerta, Bien. o se le entrega a la primera persona que abre. No hace ¿sí? falta aviso, ni papelito, Nada, nada. o incluso al encargado del edificio, Bien. si fuera un edificio pero horizontal. Bien. Cuando es del 141, ahí ya no es de traslado de la demanda, ¿eh? Es el caso general de las notificaciones por cédula a un domicilio constituido. Bien. Por eso lo damos como característica especial, en el caso de traslado de demanda, que la notificación puede incluir un trámite de aviso si es que no está el demandado en el momento que se va a entregar la cédula. Entonces, vamos a ver las variantes. Bien, va el oficial notificador a la casa del demandado, primero identifica el domicilio, lo encuentra, se para enfrente del domicilio que indica Sí. la cédula, toca la puerta, toca el timbre, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar a Juan Pérez, abre la puerta a Juan Pérez, le dice, soy yo. En ese caso, el más simple, obviamente, le entrega la cédula con todas las copias y lo invita a firmar el acta que realiza el propio oficial notificador en el reverso de la cédula. Hay un acta que dice, concurrí al domicilio tal, siendo tal hora, y fui atendido por el señor Juan Pérez. Y Juan Pérez dice, ¿tengo que firmar? Y le dice, sí, pero si no quiere puedo dejar constancia de que no quiso. No, yo no quiero firmar nada, dice Juan Pérez. Bueno, igual dejo constancia de que no quiso firmar. ¿Eso cambia la suerte de la notificación? No. ¿Por qué? Porque la actuación del oficial notificador es como la misma actuación de un oficial público, o actúa como un oficial público en ese momento. O sea, que da fe de todo Da lo que fe sucede de todo lo en que ese sucedió. acto. Juan Pérez no podría decir, no, yo no recibí esa cédula porque yo no fui el que atendí, o porque yo no estaba, es mentira, hubo otro que se hizo pasar por mí. En general, esto es un instrumento que hace plena fe por sí mismo. ¿Cómo se llaman esos instrumentos? Instrumento público. Instrumento público, muy bien. Entonces, la cédula de notificación, este trámite que realiza personalmente un oficial público, que es el notificador, eso es un instrumento público. Y si el demandado quiere negar su autenticidad, va a tener que promover un incidente de redargución de falsedad del instrumento público. Si no, no va a poder dar vuelta al resultado de esta cédula. Entonces, en principio, está el demandado y lo encuentra, le deja la cédula. Si firma o no firma es un dato anecdótico para el expediente. La notificación está cumplida porque fue un oficial público a ese domicilio. Segundo caso. Segundo caso. ¿Qué dicen? Va el oficial notificador, Sí. encuentra, identifica el domicilio, toca el timbre, le abre una persona a la puerta, el oficial notificador dice, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar a Juan Pérez, y la persona que abrió la puerta le dice, vive aquí, pero no se encuentra en este momento en el domicilio. Muy bien. Ahí es el caso, el segundo, este es el caso en que va a tener que dejar aviso el oficial notificador, ¿sí? A esa persona le extiende un aviso y le dice, mire, yo voy a volver mañana a tal hora, dígale que voy a venir a entregarle la cédula de notificación. No me la entrega a mí, dice la señora. No, se la tengo que entregar a él. Al día siguiente va y resulta que la persona de la casa dice, sí, sabe, pero no vino. Yo le conté, pero no vino. O no se quiso quedar porque tenía que ir a, no sé, a jugar al fútbol. No se quedó. No está. ¿Qué hace el oficial notificador? ¿Deja un nuevo aviso para ir un tercer día? No. No, se la entrega a la persona de la casa. Ahí sí ya está autorizado el oficial notificador, habiendo cumplido el día anterior con el aviso, y se la deja a la persona de la casa. ¿Qué pasa en ese mismo supuesto si el primer día le atendió la persona de la casa, le dejó aviso y al día siguiente, no solamente que no está el demandado, sino que nadie le abre la puerta? Nadie le abre la puerta, o la señora que estaba el día anterior ya no está, no hay nadie en la casa. ¿Qué hace el oficial notificador? ¿La tiene que devolver sin diligenciar? No. Ahí sí está autorizado a dejarla fijada en la puerta. O sea que el aviso del 338 para la notificación de la demanda funciona una única vez. O sea, el oficial notificador cumple con darlo personalmente una única vez. Pero para poder dejar un aviso, vos tenés que tener una persona que te haya recibido y te diga, sí, Juan Pérez vive acá. Bien. ¿Sí? Bien. Vamos al tercer caso. Supuesto. El tercer caso dice, si no encontró a nadie el primer día... Pero el segundo lo atiende una persona. Qué suerte que una persona en un extraterrestre. Tenés razón. Bueno, el segundo día sí lo atiende una persona. El primer día que fue y no encontró a nadie, ¿había dejado aviso?
No, bueno, ¿podía dejar aviso? Muy bien. No podía porque no había nadie. Entonces el segundo encuentra a la persona de la casa y le dice, sí, vive acá, pero no está. Ahí entonces cumple con el aviso y ese sí va a tener que ir un tercer día para ver si está Juan Pérez. El tercer día, esté Juan Pérez, no esté Juan Pérez, esté la persona de la casa o no haya nadie, ahí también está autorizado, como en el segundo supuesto, a dejar la cédula fijada en la puerta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Vamos al cuarto supuesto. No encuentra a nadie ni el primer día ni el segundo día. Ahí dice directamente el cuadrito, fíjense, en ese caso el oficial notificador fue 2 días y no encontró a nadie. Ahí está autorizado para devolver al juez la cédula, ¿sí? Diciendo, la devuelvo sin diligenciar, porque fui 2 veces y no estaba nadie, no había nadie. Pero el código, la acordada 33... Eso iba a decir, porque todos estos supuestos se nos ocurrieron a nosotros de decirle al oficial notificador qué es lo que tiene que hacer en cada uno de estos casos. No, está en el acuerdo 3397 de la Suprema Corte de la Provincia, que es la que regula todos los trámites de notificaciones y también de mandamientos a diligenciarse en domicilios. ¿sí? Al final del código está la acordada 3397, si tienen ganas, hagan una lectura básicamente en cada uno de sus articulados. O sea, el cuadro no está en la acordada, pero el cuadro está fundado en lo que dice la acordada. El cuadro es una forma más fácil de... Más gráfica de ver lo que dice el articulado de la acordada. Entonces, para devolver la cédula al oficial notificador sin diligenciar al juzgado, lo que va a tener que dejar constancia, de acuerdo a lo que dice la acordada 3397, de que hizo averiguaciones en el vecindario y que nadie le aportó ningún dato de dónde vivía Juan Pérez. O sea, le preguntó al almacenero, le preguntó a la vecina de al lado, al señor que pasaba por la puerta, a todos, a ver si tenían alguna noticia, si ahí en ese domicilio se encontraba Juan Pérez. Exactamente. Todos le dijeron no, o sí, o lo que sea. Exactamente. Bueno, me les cuento una anécdota y después sigo. En un caso muy importante que nosotros teníamos acá en la Cámara, con mi colega, con la doctora Zampini, queríamos notificar para una audiencia de conciliación a una persona que estaba a punto, en ese juicio, de perder la casa, porque venía ya una sentencia de primera instancia que los condenaba a desocupar. Entonces, queríamos que viniera sí o sí. No teníamos domicilio en el expediente, no teníamos nada. Entonces lo que hicimos fue ir directamente al lugar donde había que desalojar a ver si estaba. ¿Quiénes? ¿Los jueces? Bueno, es una cosa china, pero lo hicimos nosotros. No fue el oficial notificador, fueron directamente los jueces. Fuimos nosotros con el chofer. ¿Qué pasó? Ahí me descubrí que esto de las averiguaciones en el vecindario sirve. Cuando nosotros fuimos no había nadie, salió una jauría de perros, por suerte había reja, así que no nos corrieron. Perdón, esto es para que tengan de ejemplo también de los jueces activos. ¿Vieron que dicen esos jueces que se sientan a esperar que el proceso suceda? No existen más. Los jueces ahora se levantan del escritorio y salen a la calle. Sí. Te diría que mi colega es más que yo todavía eso. Bueno, casi me llevó arrastrado. Pero fuimos al domicilio, nos corrieron los perros, pero no pasó nada. Pero sí nos dijeron, una vecina salió, como todos los perros ladraban, una vecina salió y dijo, ¿a quién buscan? A tal. Ah, la chica trabaja en el supermercado chino que está acá a 2 cuadras. Nos fuimos al supermercado chino, la chica no estaba tampoco, pero nos dieron una indicación. El marido está enfrente. Al marido de esa chica, que no era el demandado, solamente era, no sé, sería el yerno del demandado, nos dijo, yo les aviso, ¿qué tienen que decirle? No, nosotros tenemos que dejar una cédula, pero no se la vamos a dejar a usted. Bueno, yo les digo que vinieron y ¿a dónde tienen que llamar? Les dijimos el teléfono de la cámara y sí, tal cual, eso surtió efecto porque en realidad después llamaron por teléfono y ahí los enganchamos para que vinieran a la audiencia. Bueno, pero esto es una anécdota. Lo único que quería decirles es que esto de las previas averiguaciones del oficial notificador, si las hiciera a esas previas averiguaciones, hay veces que podríamos dar con los demandados cuando no los tenemos en el domicilio que se había denunciado en la demanda. Ustedes piensen que con todo esto que estamos hablando de la función del oficial notificador, como abogados de la parte actora, tenemos que ser compinches del oficial notificador que va a comunicar nuestra demanda, porque es súper importante para el avance del proceso. Entonces, como abogados de parte actora, tenemos que facilitarle al oficial notificador
toda la información que nosotros tengamos para que él pueda cumplir con su trabajo y cumplir en definitiva con el objetivo que es la notificación de demanda al demandado para que el proceso continúe. Así que con todas esas cuestiones tenemos que ser hábiles y estar atentos y estar, como por ejemplo el otro día que lo fueron a notificar a Alex Canigia al Cantando 2020, que sé yo, no sé cómo habrán hecho, no sé. pero bueno, Son ahí cuestiones lo particulares. buscaron No, pero en el ¿saben que trabajo. me acabo de acordar, además del Alex Canigia, me acabo de acordar esto que no está en el cuadro, pero que es importante que lo sepan para el futuro profesional. ¿Qué pasa si ustedes saben dónde vive el demandado, pero la casa no tiene numeración? Si están mirando que no están en ninguno de los supuestos, porque todos los supuestos parten de que el oficial notificador identifica el domicilio, o sea, se para en un lugar con la numeración. Dice Brown 2046, sí, sí, o 2043. Entonces, ¿qué pasa si la casa no tiene la numeración puesta? Los oficiales notificadores no dejan la cédula de notificación. Ahí Glinka iba a tirar la respuesta, dale Glinka, a ver qué pasa. No, yo digo que hace la descripción si no tiene el número de cómo es la casa. Para poder... Normalmente hace el abogado del actor, ¿sí? Lo que hace es, además de hacer una descripción, como dice Glinka, casa de reja verde, portón negro, bla, 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 lo que hace es directamente fijarse las dos casas vecinas, qué numeración tienen, entonces pone calle tal entre las casas de número 2041 y la casa de número 2058. Y de esa manera, aunque la del demandado no tenga número, el oficial notificador está obligado a dejarla. ¿Por qué? Porque ya se le identificó las dos casas, la de la derecha y la de la izquierda. Entonces ahí puede dejarla igual. Si no, sí va a tener que recurrir, como dice Glinka, al abogado del actor a denunciar como domicilio del demandado es la casa de calle tal, entre tal y tal, con portón tal, con reja tal, etcétera, igual, etcétera. no, te agarré el brazo porque está obligado a dejarla si no es notificación de traslado de demanda como lo que estamos viendo. ¿Cómo? No está obligado, dijiste, está obligado a dejarla si no Sí. tiene la numeración. Pero si no encuentra a nadie y no acredita que si no es No, notificación por de traslado supuesto. de demanda, que es No, lo que estamos en viendo. el que sea traslado de demanda, la única manera que esté... O sea, por más que identifique, tienen Sí, que sí. suceder cualquiera de estos supuestos como para ver Sí, en qué tiene que, contexto. o sea, tiene que acreditar que el fulano vive ahí, que el tiene- demandado efectivamente vive allí. O sea, en definitiva, va a dejar el aviso a la persona de la casa. Yo lo que me anticipé un poco es a esto. ¿Qué pasa si cuando va el oficial notificador no encuentra el número? Va y golpea la puerta y la deja porque le parece que es ese lugar. No. Ahí va a tener que hacerse otro trámite, que es identificar el inmueble tomándolo de los vecinos. ¿Sí? Bien, pero si va, una vez que lo tiene identificado entre casa tal y casa tal, y va y no atiende nadie, va a tener que volver al día siguiente, y si al día siguiente lo atiende una persona, ahí le dejará el aviso, y después recién hará la fijación de la cédula en la puerta. ¿Está bien la aclaración, Vicky? Creo que Bien, estábamos después, en el supuesto 5. En el caso 5 dice, ¿qué pasa si el primer día lo atiende una persona que le dice, Juan Pérez no vive acá, vivió, pero la casa... Nos separamos. Hablando del amor, me dejó por otra, y se fue con la otra, ahora vive en la casa de la otra. Vive en la casa de la otra. Conclusión, cualquiera sea la variante, más o menos cómica, en definitiva, esa persona, Juan Pérez, no vive ahí. Entonces, si hay una persona que declara que no vive ahí, ahí el oficial notificador directamente la devuelve al juzgado. Ustedes van a decir, pero la gente también puede mentir. Por ahí es la señora de Juan Pérez que sabe que la van a desalojar porque el inmueble es alquilado y dice, no, no vive acá. ¿Qué hace en ese caso el oficial notificador? Obvio que la devuelve al juzgado, pero eso no significa que va a ser tan fácil evitar la notificación, porque si el actor está convencido de que ese domicilio es el del demandado, porque es justamente el inmueble alquilado, y que no hay ninguna otra persona que pueda estar en ese lugar, puede hacer lo que se llama, está en el punto 6, la denuncia del domicilio bajo responsabilidad de parte. Perdón, Vicky, que me interrumpa esto. ¿Qué significa? ¿Nos quedaron estos 4 alumnos más dando vueltas? No, tenemos una pantalla chiquita para que se vea todo. Ah, bien. No, pensé que se nos habían ido de aburridos ya. No, chicos, están todos ahí, ¿no? Sí. Bueno, sí, perfecto. Hay más gente. Bueno, pues si no vamos a... Estamos acá. Acá te puse más y tenés Bueno, me quedo tranquilo. Acá le estoy mostrando al doctor las caras de todos. La cara de divertido y los que no tienen pantalla son el diputado. Claro. No, mentira. Bien, perfecto. Vamos al punto 6 que dice
bajo responsabilidad de parte. Entonces, cuando el intento notificatorio en el domicilio demandado fracasa, sea porque no se pudo dejar aviso, porque no encontró a nadie en la primera y la segunda vez, porque hizo averiguaciones y tampoco pudo conocerse nada, o porque directamente atendió a una persona que dijo, acá no vive Juan Pérez, en esos casos se devolvió la cédula sin diligenciar. Pero si el actor está convencido de que ese es el domicilio demandado, puede denunciar bajo responsabilidad. Para eso va a presentar un escrito en el juzgado diciendo, pese al fracaso de la diligencia de notificación de la que da cuenta el oficial notificador, insisto con la notificación en ese domicilio, para lo cual hago saber al magistrado que denuncio ese domicilio bajo responsabilidad de mi parte. ¿Qué quiere decir eso? Que si llega a ser mentira que el demandado vive en ese domicilio, si llega a ser mentira, las consecuencias perjudiciales que se puedan llegar a producir quedan a cargo de la parte actora que lo denunció bajo responsabilidad. O sea que es una herramienta que hay que usar con muchísima responsabilidad. Hay que utilizar con mucha cautela porque se está haciendo cargo el cliente de que si hay una notificación falsa, porque en realidad esa persona nunca vivió ahí, en ese caso va a tener todas las consecuencias procesales. Por ejemplo, si hay que pagar costas del juicio, se va a tener que hacer cargo la parte actora. Entonces, ¿qué características tiene la notificación bajo responsabilidad de parte? Que acá lo único que se va a hacer es, como es un traslado de demanda, se va a dejar el aviso, ese va a ser inevitable, pero el aviso no necesita que esté ninguna persona presente. Aunque no esté la persona presente, la de la casa, o la misma señora del demandado, quien fuera, se va a dejar igual el aviso, en ese caso sí, pegado en la puerta, y al día siguiente se deja la cédula fijada en la puerta. O sea que al contrario de lo que dijimos al principio, de que este aviso del 338 de notificación de demanda, con la importancia y las características que tiene, cuando usamos una notificación, aunque sea de demanda, a un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, este aviso personal se omite y podemos sustituirlo con o sea, un aviso... no se omite, se omite lo que sea que haya una persona física que me lo reciba. Se puede sustituir por un aviso papel. Un aviso papel fijado en la puerta. Y al día siguiente se deja la cédula. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien, perfecto. Si ustedes me preguntan, hoy hablaba con una alumna de estadística, con la que hablábamos del divorcio y la estadística de la mediación y todo eso. Bueno, estadísticamente, mire, el domicilio bajo responsabilidad de parte, en el 90% de los casos, son los domicilios del demandado, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es un inmueble alquilado y yo fui 3 veces a querer cobrarle el alquiler y mi cliente me dice, mira, están en la casa, yo la veo a la señora siendo mandado en la esquina, lo veo a los nenes jugando en la vereda. Si no abren la puerta al notificador es porque están escondidos. Entonces ahí el abogado la denuncia la hace con mucha confianza bajo responsabilidad de parte y de esa manera se garantiza la notificación, ¿sí? Así que no es, o sea, hay que tener cuidado, pero son muy pocos casos los que fracasan de También, domicilio bajo responsabilidad de parte. Hay que estar muy seguro y muy real que la notificación no fue como debería ser, o sea, para plantear un incidente de nulidad, habiéndose notificado bajo responsabilidad de parte, uno tiene que poder demostrar que efectivamente no residía en ese domicilio en el momento en que se efectuó la notificación, o sea, viendo la otra cara de la moneda. O sea, el actor se hace responsable de que el demandado vive allí, y así denuncia el domicilio y así se practica la notificación. Si el demandado quisiese acreditar lo contrario, tiene que poder demostrarlo, no solamente manifestar, no, yo no estaba y el demandado denunció ese domicilio, pero yo ahí no estaba. Con eso no alcanza, claramente. Después, si terminamos la clase y tengo tiempito, hago otra anécdota, pero no quiero perder tiempo ahora de bajo de responsabilidad de parte. Que tengo otra. El último supuesto que pusiste acá, domicilio contractual. No sé muy bien. Bueno, aquí tiene, este domicilio contractual no está dentro de las aclaraciones del apunte, porque siempre se habla del domicilio del demandado, del denunciado, y es el real, supuestamente, donde vive la persona con estas variantes. ¿Podría ser que una demanda se notifique en un domicilio contractual? Es más, me animo a decirles, en algunos casos debe notificarse en un domicilio contractual. ¿Y a qué se llama domicilio contractual? Si el reclamo que yo voy a hacer, vamos a suponer que yo a Vicky, a ver qué podemos encontrar entre nosotros, un contrato de locación, perfecto, ese contrato de locación. Vicky me dijo, sí, yo te lo devuelvo cuando termine. Necesito tu departamento, por favor.
Sí, no sé por qué se te viene eso en mente. Sí, bueno, pues estamos mucho con el tema del amor, la infidelidad, el divorcio. Por eso, bueno. Bien, entonces, yo le alquilo el departamento y por 3 años, porque ahora creo que el mínimo subió, es 3 años por vivienda. Bien, vamos y a tener resulta contrato que de locación. termina el contrato de locación y Vicky no se quiere ir del departamento. Entonces yo le tengo que iniciar un juicio de desalojo, ¿sí? En el caso de la, ¿cómo se llama? Del desalojo, justo va a coincidir, pero hay casos que no. Vamos a qué contrato nos unió inicialmente. Nosotros firmamos un contrato de locación. En el contrato de locación, si alguno alquila, ¿alguien de los que está alquila? ¿Nadie? Bueno, pero los que alquilan van a saber que en el contrato de locación, la primera cláusula dice, fulanito de tal, en adelante el locador, con domicilio que constituya todos los efectos del presente contrato en la calle tal y tal y tal de Mar del Plata, y fulano de tal, el locatario, que a los fines del contrato constituye domicilio en el mismo inmueble locado, bla, 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 bla. O sea, hay contratos, justo de locación es uno, en los donde las partes, independientemente donde viven o donde tienen su residencia habitual, establecen un domicilio para recibir notificaciones. El locador lo va a establecer en su propio domicilio o en la oficina de su abogado, si tiene uno, y el locatario, por lo general, lo establece en el propio inmueble alquilado. ¿Esto qué quiere decir? Que si durante el contrato se tienen que comunicar algo tipo reclamo, por ejemplo, el inquilino que le quiere reclamar al actor, che, escúchame, se me cortó el gas, no tengo la luz, acá las cosas no funcionan, y le quiere reclamar que ponga los servicios en orden, lo va a tener que notificar ¿en dónde? En el domicilio contractual constituido en el mismo contrato. Y al revés, si yo quiero demandar a Vicky como inquilina, vamos a suponer que no fuera por vencimiento del contrato, la quiero demandar porque en realidad ella cambió el destino. Resulta que se lo di como vivienda y ahora pusiste que no se me quedó. No, las cosas que se me ocurren no son legales. Vamos a una que sea legal. Un kinder, puse una así, ahora que no, No hay jardines, no importa. Ahora que no hay jardines maternales, cuido niños. Cuida niños. Cuido los niños del edificio y del departamento. Y en el edificio se quejan por los ruidos de los chicos y demás. Lloran, mamá. Yo puedo a Vicky demandarla por el incumplimiento del contrato porque no respeta el destino de vivienda, está haciendo un comercio dentro de mi departamento. Entonces, y la quiero desalojar, sí, lo puedo hacer. ¿A qué domicilio le tengo que notificar la demanda? Al contractual, que es el que está fijado en el contrato de locación que nos unió. Ahora, entonces, perdón, sí. En ese caso, en el domicilio contractual, ¿hay que hacer todo el caminito del 338? Miren, en esto hay... Quiero decir que no. No, hay una aclaración en el apunte que hicimos con respecto a esto. Debe estar más adelante. Sí, profe, en la página 24. Bien, ¿y qué dice en la página 24? En negrito dice, no está en el programa. Bien, muy bien. Ah, no está en el programa, bien. O sea que no nos importa. Porque ¿saben por qué se los puse? Porque es útil para el ejercicio de la profesión, chicos. No, y también por esto. En los exámenes, yo con ustedes por ahí esto no lo hablé, pero en los exámenes la mayoría de los profesores ejerce la profesión. No sé si, la cátedra nuestra todos ejercen. O estamos dentro del Poder Judicial o están como abogados de la matrícula. Entonces, los casos prácticos que se les van a ocurrir preguntar en el examen son casos como estos, por ejemplo. Y si el domicilio es contractual, ¿se puede o no se puede? En realidad, obviamente que se puede, la notificación en el domicilio contractual, y la única diferencia es que en el caso de qué tipo de contrato es donde está consignado el domicilio. Si el contrato está en instrumento privado, hay muchos jueces que no quieren notificar en el domicilio contractual porque no tienen la certeza de que ese contrato sea auténtico. ¿Sí? Y otros jueces dicen, que somos la mayoría, dicen, bueno, si yo permito también un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, ¿por qué no voy a permitir que me digan que el domicilio contractual que está en ese instrumento privado es verdadero? Por lo tanto, autorizamos igualmente la notificación al domicilio contractual, sin exigirle al actor que el que el contrato esté en instrumento público o en instrumento privado reconocido. ¿Sí? ¿Era eso lo que decía el punto? Sí. Sí. En ese caso
¿Cómo? En ese caso es como si fuera un domicilio constituido, no funciona a los fines de la notificación. Exactamente. Que yo iba a hacer el comparativo con eso, lo que pasa es que él no me deja hablar hoy. Ah, bien, precisamente, perdón. Así no me deja hablar. Está bien, no sí. me gusta estar parada porque estoy muy petiza, no puedo dejar de mirar eso. No, estás alta. Iba a hacer el comparativo porque no puse tacos, por eso. Nada, justamente esto, con el domicilio constituido, los efectos del proceso, en donde se van a diligenciar todas las notificaciones justamente del proceso, salvando las distancias, es lo mismo que la constitución de este domicilio contractual, con las bondades y beneficios por ahí de la facilidad de la notificación únicamente a los efectos de este contrato en el que se constituye. Eso ténganlo en cuenta. O sea, es como útil, una herramienta útil cuando firmamos un contrato para, en el caso de tener posibles conflictos judiciales, ya tenemos un domicilio donde directamente las cédulas van a tener esta facilidad de diligenciamiento porque es un domicilio que las partes claramente constituyeron voluntariamente. Pero tiene esos efectos contractuales, no otros. No le voy a poder mandar, si tengo otro conflicto por otro tema, a ese domicilio contractual una cédula. Son los efectos del contrato en el que se constituye. O sea, por más que Vicky o yo con Vicky tenga un contrato de locación de por medio, si el juicio que le tengo que iniciar es porque ella me chocó el auto afuera de mi casa, eso no tiene nada que ver con el contrato de locación. En ese caso no tengo otra posibilidad que demandarla en el domicilio real de Vicky. ¿Sí? ¿Está? Bien, aclaración. Si en el de domicilio bajo responsabilidad dijimos que por más que fuera un chiste había que poner el aviso, también hay que poner el aviso previo del 338 en el domicilio contractual. Esto no tiene discusión en ningún caso. Así sea a persona, como en la mayoría de los supuestos que analizamos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, o si no, fijado en el caso de responsabilidad, bajo responsabilidad de parte. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos al segundo supuesto. Domiciliado fuera. No, eso iba a decir que vamos a meterle un poco de ritmo si nos quedamos un ratito por si tienen alguna consulta que nos quieran aprovechar en vivo. Domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado, dice Ley 22.172. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto al trámite de la diligencia, va a ser exactamente igual a lo que ya analizamos en el punto A. La única aclaración que merece esta situación... O sea, acá tenemos que notificar al demandado que está residiendo en Capital Federal, por ejemplo. Por ejemplo, en Córdoba, en Mendoza, en cualquier lugar... Dentro del país. Dentro del país, incluso, puede ser incluso en otro lugar de la provincia. Claro. Hay esos casos. ¿Cómo se hace la notificación? El oficial notificador de Mar del Plata se toma un micro y se va hasta Bahía Blanca, se toma un avión y se va a Salta. No, el oficial notificador cumple funciones nada más que en el radio de la ciudad. Nada más que en el radio de la ciudad. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es ir a diligenciar esa cédula con algún gestor que se dedica a esos trámites en el domicilio del destinatario. ¿De qué manera? ¿Va a ir un gestor a la casa del destinatario? No. ¿Qué va a hacer ese gestor? ¿O un colega que ustedes tengan como abogado, amigo en Rosario, en Bahía Blanca? O por ahí el propio abogado, depende que quiera viajar. O el propio abogado, si le pagan los viáticos, seguramente por ahí va. Entonces, ¿qué hace? Va a la oficina de mandamientos del juzgado, del lugar donde tiene domicilio el demandado, y ahí él deja la cédula con todos los sellos del juzgado de Mar del Plata. Y ustedes dirán, ¿pero es válido eso? ¿No tendría que ser una cédula para que se haga en Bahía Blanca? ¿Una cédula librada por algún juez de Bahía Blanca? Miren, para eso está esa ley 22.172, ratificada por todas las provincias, incluso por la provincia de Buenos Aires. ¿Comunicación entre organismos se denomina? Exactamente, de comunicación entre organismos. O sea, en todo el ámbito de la República Argentina, valen los sellos de cualquier autoridad de cualquier lugar de la provincia, de las provincias, a diligenciarse en otra provincia. O sea, no hay que ir con un pedido a un juzgado de allá para que ese juzgado ordene la cédula. No. ¿Vale la cédula librada por el juez de Mar del Plata? Sí. ¿Qué tiene que tener? Todos los sellos del juzgado, todas las constancias, para llevarla a la oficina de mandamientos del lugar de destino. ¿Está entendido? Esto sería en el caso de que el juez no libere él con un exhorto pidiendo la notificación de la persona esta. No. El juez va a dictar el primer despacho en el mismo sentido, independientemente de donde la persona viva. Lo que va a cambiar es
Si la persona no vive en el Departamento Judicial Mar del Plata, competencia de la Oficina de Mandamientos de Mar del Plata, ahí va a ser el abogado el que va a tener que pedir, generalmente se solicita autorización para el diligenciamiento, el mismo abogado dice, solicito se autorice al doctor fulano de tal, para el traslado de la cédula a la oficina de la lugar tal o a la oficina correspondiente para su diligenciamiento. El juez no modifica su primer despacho, sino que lo que se cambia es el actuar del abogado sabiendo que va a tener que notificar la cédula en otro lugar. O sea, la única forma es esa, no hay otra. La palabra exhorto, y a mí ahora, me lleva pero porque vamos a otro supuesto. El exhorto no es si bien se usa algunas veces para las comunicaciones internas dentro del país, no es la palabra correcta. Exacto. La palabra exhorto se usa más que nada, se usa exclusivamente para el exterior. Para comunicaciones internas se llama oficio. Entonces, es verdad que hay una mala práctica y a veces entre mismas comunicaciones internas del Departamento Judicial, entre juzgado y cámara o lo que sea, se denomina exhorto, pero eso no es un exhorto. Es un oficio, ¿bien? Que el contenido es similar, la única diferencia es que reservamos la palabra exhorto para cuando es al extranjero. Está bien. Para cuando es y a un juez, el exhorto. Esta ley 2272 es la que en estas comunicaciones internas la que trata de unificar esta cuestión de criterios y de denominación, tratando de que estas comunicaciones internas en el país se denominen oficios. Pero bueno, hay una mala práctica del uso de la palabra exhorto. Bueno, entonces, si está domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado, ¿sí? La cédula del traslado de la demanda que libró el juez de Mar del Plata, sí es cierto que se va a llevar con un oficio, si era tu pregunta, Yelén, con un oficio del juzgado de Mar del Plata a la oficina de mandamientos y notificaciones de Bahía Blanca, y ese oficio con la cédula va a ser lo que va a tener el oficial notificador de Bahía Blanca para darse cuenta que ese trámite es válido porque viene de un juzgado de Mar del Plata con todos los sellados. ¿Está? Si vos me preguntás, ¿va la cédula pelada? No, tenés razón, la cédula va acompañada de un oficio del juzgado, pero ese oficio no va a un juez de Bahía Blanca, va directamente a la oficina de mandamientos y notificaciones. ¿Sí? Lo que no entendí fue el ejemplo en que podría ir un gestor o el mismo abogado si tuviera ganas de viajar. Pero el gestor, ¿sí? El gestor o el abogado de parte son los que van a ser los que materialmente llevan el oficio con la cédula. Cuando los recibe la oficina de mandamientos de Bahía Blanca, se fija si en ese oficio están autorizados ese gestor o ese abogado. O sea, son el correo, el gestor o el abogado. Esa es mi duda. La única forma es que la lleven esas dos personas. No lo puedo mandar con un correo oficial, nada. Perdón, sí lo podés mandar por correo oficial, sí. No por ahí alguna cosa privada, no. Pero por un correo oficial, correo argentino, lo podés mandar, pero vos fíjate, que estás mandando un traslado de demanda por correo Bahía Blanca, te va a tardar un montón, no tenés la certeza cuándo te lo van a hacer, ¿sí? Sin embargo, si va una persona física a la oficina de mandamientos de Bahía Blanca y dice, yo acá vengo con un oficio de Mar del Plata para diligenciar esta cédula acá, lo único que hace la oficina de mandamientos de allá es decir, usted está autorizado, sí, me da su documento, comprueban que sea esa persona autorizada, el abogado, el gestor o quien fuera, y hacen el diligenciamiento de cédula. Y le preguntan, ¿usted va a venir a retirarla? Entonces el gestor o el abogado dice, sí, la vengo a retirar. Bueno, le aviso que esto lo vamos a hacer, calcule más o menos 10 días. Bueno, en 10 días vuelvo y me llevo la cédula diligenciada a Mar del Plata. Pero en el caso de que no haya un gestor, ni el abogado pueda, ni no tenga como última ratio y que bajo la responsabilidad que esto implica, podría utilizar el correo oficial, el mismo abogado, mandar por correo a la oficina correspondiente con los vericuetos que surjan en el camino, pero puede ser que salga todo bien, la notificación llegue correctamente, den el aviso cuando esté listo, lo retire, todo perfecto, pero podría pasar a Yelén. Pero lo usual es que lo haga el gestor, digamos. Escúchame, Yelén, no te olvides que vos estás lidiando, porque nosotros no somos excepción, estás lidiando con oficinas públicas. Imagínate, va a Bahía Blanca, llegó el correo a Bahía Blanca, no hay nadie que vaya a preguntar por esa cédula, para decir qué pasó, no hay un gestor ni un abogado. ¿Vos te imaginás que va a haber tantos empleados diligentes en la oficina de mandamiento de Bahía Blanca? Va a decir, ay, mirá, nos llegó por correo, ¿vamos a mandarla de nuevo a Mar del Plata? Te la van a mandar el año del arqueo, cuando alguien llame por teléfono, o sea, hay que hacerse cargo de la realidad, ¿sí? Yo lamento que tenga que hablar mal yo por ahí de nuestras propias oficinas, pero la verdad que la realidad es más o menos así. Te enganchan 10 días de paro, sacalo de la pandemia de por medio. Te enganchan 10 días de paro en Bahía Blanca, no va ninguno a la oficina, nadie, menos va a agarrar una que viene por correo.
¿Sí? ¿Está claro? Está bien. Voy a pasar al cuadro feo, al cuadro manual, porque no sé qué pasó en la filmila que no se ve el último supuesto, que es el D, y me parece importante, que es qué pasa cuando tenemos un demandado con domicilio ignorado o domicilio incierto. Y ahí dice 341, edictos, previo trámite de averiguaciones. ¿Qué es todo eso? ¿Qué pasa cuando no sabemos a quién debemos demandar? Entonces vimos, con domicilio en el radio del juzgado, con domicilio dentro de ahí la... están todas las opciones. Entonces te faltó una antes. Sí, faltó porque no se veía en el D, no se veía en el cuadro. Bien, entonces, domiciliado fuera de la jurisdicción, pero dentro del país, dijimos por el oficio, ley 22.132. Fuera de la República, esa no lo vimos. ¿No lo viste? No, el C, el demandado fuera de la República, que es el que va por exhorto diplomático. Ese sí, no hay escapatoria. Eso tiene que ir por un exhorto diplomático. Y ahí sí, la cédula liberada por un juez de Mar del Plata no sirve si no hay alguien allá, una autoridad local de ese país, que autoriza el diligenciamiento de manera interna. Ahí empieza la cuestión entre juez exhortante y exhortado. Uno que da la orden y el otro que la tendría que cumplir. Exactamente. El juez de allá después va a ser el que libre la cédula para ese destinatario. En el punto D, que es demandado incierto o domicilio ignorado, o sea que no es que no está acá o está allá, directamente no sabemos quién es, y ustedes ahí en el apunte les puse un ejemplo. Por ejemplo, si la persona que yo tenía que demandar se murió, ¿a quién tengo que demandar entonces? A los herederos. Y yo no sé quiénes son los herederos. Bueno, esos son un caso de demandado incierto, ¿sí? Ignorado. Entonces, en ese caso, no me queda otra manera, y el código me lo autoriza, a decirle al juez que, mire, señor juez, no puedo librar ninguna cédula porque yo no conozco el nombre de quiénes son los herederos de esta persona que había contratado conmigo. Entonces, y sé que se murió porque tengo la constancia que se murió, salió en el diario que se había muerto fulanito de tal. Entonces le pido que notifique a estos herederos de fulano de tal mediante edictos. ¿Qué me va a decir el juez? Ok, en este caso puntual, te lo acepto, se van a librar edictos que se van a publicar por 2 días en el último domicilio del conocido, del demandado, ¿sí? Porque no sabés dónde puede tener los herederos, y en el diario de mayor circulación de la sede del juzgado. Haciendo esa publicación por 2 días, se empieza a contar el plazo que tienen esos demandados inciertos, ¿sí? Para responder la demanda. ¿De cuántos días va a ser el traslado de la demanda? El que ya estaba fijado en el primer despacho. ¿De 15 o de 10 días o de 5? Lo único que el plazo se va a empezar a contar desde la última publicación de edictos, ¿sí? Desde el día de la última publicación. ¿Y bien, si no se presenta nadie y no viene nadie al esto proceso? es lo más importante. Si pueden prestar atención en este momento, ¿me escuchan todos? Bien. ¿Cuál es el dato más importante? Si no se presenta nadie a contestar en los 15 días o en los 10 días del traslado de la demanda, ¿qué puede pedir el actor? La rebeldía. Defensor oficial. ¡Oh! Defensor oficial. Defensor de pobres y ausentes. Ahí alguien dijo defensor de pobres y ausentes va mejor, pero... Sí. Bueno, precisamente, esa es una de las preguntas con las que por ahí desaprueban un parcial. Nunca digan que si tienen un demandado con domicilio ignorado, pueden, con nombre ignorado, sí, obviamente domicilios también, el resultado de la no comparecencia de esos demandados ignorados va a generar que les puedan pedir la declaración de rebeldía. La declaración de rebeldía no se puede pedir porque tenemos un domicilio desconocido. Entonces no podemos hacer recaer esa consecuencia tan grave de la rebeldía. La única consecuencia que provoca la no comparecencia es que quien se va a tener que presentar por ese demandado incierto va a ser el defensor oficial, es decir, un abogado puesto por el Estado para que conteste la demanda de quien no sabemos quién es o desconocemos el domicilio. ¿Está claro? Ahora sí, Glinka. ¿Te gustó el salto de Vicky que gritaba y decía rebeldía no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa de nuevo? ¿Qué pasa en el caso de que conozco el nombre del demandado? Yo conozco el nombre del demandado, pero no sé dónde vive. No tengo ningún domicilio, la verdad que le perdí el rastro, no lo conozco, o sea, conozco quién es, pero no sé dónde vive. ¿El juez me autoriza directamente los edictos? No, ahí no me autoriza directamente, te exige pasos previos.
¿Cuáles son los pasos previos? Depende del juzgado. Pero por lo general, lo que se solicita es informe al juzgado con competencia electoral para que de los padrones vea cuál es el último domicilio de esa persona. De hecho, hoy por hoy los juzgados tienen acceso a los padrones electorales o sea que directamente, o sea, solicitándole al juzgado que revise los padrones electorales, ya los mismos juzgados tienen acceso a las bases de datos y pueden corroborar la existencia del último domicilio. O sea, ni siquiera entonces es necesario liberar el oficio, directamente que se hace la consulta padrón electoral vía web. Claro, vía web. Bueno, ¿y qué otra cosa le puede pedir el juzgado? Notificación del, intento por pidiendo un informe a la oficina de correos, también es inútil en el 99% de los casos, y algunas otras veces piden otra cosa, a ver. A la seccional de policía del último domicilio conocido. Sí. Por lo general, todos esos informes vienen fracasados, y ahí sí se libran los edictos, ¿sí? Pero no es, en el caso de nombre ignorado, si yo tengo un nombre ignorado, ahí puedo pasar directo a los edictos. Pero en el caso de domicilio incierto, ahí tengo que hacer los trámites previos. Las averiguaciones previas. Las averiguaciones previas. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Pero tanto en uno como en otro caso, si el demandado no comparece, no se genera, no es causal para pedir la rebeldía, sino lo que va a tener es participación el defensor oficial. ¿Está? Recuerden, tengan en cuenta cuando piensen en la rebeldía, que la rebeldía se la tenemos que notificar al demandado. Le tenemos que notificar que el juez lo declaró rebelde. Y si lo tenemos que notificar y por cédula, es porque tenemos un domicilio del fulano al cual podemos mandarle la cédula comunicándole la rebeldía. Profes, sí. Rebeldía. Seguramente después leyéndolo de nuevo todo, me cierre esto, pero hay en un punto, que no me acuerdo cuál es, que no puedo pedir, o sea, pongámosle que sigue el defensor oficial en lugar de mi demandado. ¿Le puedo pedir la rebeldía en algún momento al juez, ya sabiendo que está el defensor oficial? ¿O era que no la podía pedir? No, no podés. La única manera... Algo que aparezca el demandado. Claro, que aparezca. Claro, eso era, que no se puede. Si vos tenés un defensor oficial por desconocimiento, perdón que justo pasaron motos, si tenés un defensor oficial por desconocimiento del domicilio del demandado y del demandado mismo que lo representa, no vas a poder pedir nunca la rebeldía. Aunque avance el proceso. En el avance Sí. del proceso totalmente, vas a seguir tu proceso con la representación del demandado a través del defensor oficial. Salvo que por alguna cuestión el demandado se anoticie de que está tramitando un proceso, que un defensor lo está representando y se presente en el juicio, a continuación deje de ejercer sus derechos, pero ya con un domicilio conocido, en ese caso ahí sí podríamos llegar a pedir la rebeldía al demandado, pero con un demandado que aparezca. Y eso es porque se supone que el defensor va a hacer todo lo... Eso es una situación bastante difícil de entender para los alumnos por eso. Sí. Ahora vamos, Viviana. El punto es este. ¿Cómo puede ser que un tipo que en un momento se presentó después abandone el proceso? ¿Existe el abandono del proceso? ¿Qué significa? ¿Que yo no contesto traslados y con eso significa que abandoné el proceso? ¿Que no presento pruebas, no voy a las audiencias? ¿Significa que abandoné? No, miren, la situación práctica, ¿saben cuándo es? Son casos muy excepcionales, pero a veces se dan. Vamos a suponer, seas o no un caso de demandado presentado con defensor oficial o con abogado apoderado, cualquier caso. Vamos al caso del abogado apoderado. Resulta que vos empezaste, tu participación en el juicio como demandado con un abogado apoderado. Chusmeando un poco el chat, ¿sí? deja de compartir pantallas y chusmear un poco el También chat. podría ser el actor, pero vamos a poner abogado demandado, el demandado. Bien, resulta que en un momento determinado, por causa X, el abogado te renuncia al mandato, es decir, renuncia a ser el apoderado del juicio. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, para eso lo tiene que comunicar al juzgado. Vos ya estabas interviniendo a través de ese abogado, pero a partir de la renuncia del abogado, el juez te va a librar una nueva cédula para decirte, mira, Ayelén, tu abogado te renunció al mandato. Tenías 10 días para presentarte por sí o con nuevo apoderado. Si en 10 días no venís a presentarte por sí o con nuevo apoderado, la parte contraria te puede pedir la declaración de rebeldía. Entonces, ese es el supuesto en el que un sujeto puede haber estado en un momento en el juicio y después más adelante quedar en rebeldía, ¿sí? En el caso puntual del que estábamos analizando recién, que era del demandado con domicilio incierto, desconocido, el caso que es representado por el defensor oficial,
¿Qué pasa si el defensor oficial, que tiene como carga esto, en algún momento determinado ubica a ese demandado y le dice al juez, mire, señor juez, logré ubicar a esta persona que yo represento por la fuerza, porque en realidad nunca lo pude localizar, pero yo lo pude localizar. Encontré una publicación, no sé, en internet, lo localicé. Así que pido que, sabiendo cuál es su domicilio, que le hagan la notificación ahí y que cese mi representación. ¿Qué hace el juez? Ordena una cédula a ese domicilio y le dice, mirá, el defensor oficial comunicó esto, por lo tanto, presentate por sí o con apoderado, porque va a cesar la representación del defensor oficial, y si cesa y la otra parte te pide rebeldía, se te va a declarar rebelde. ¿Se entiende eso? Lo mismo que en el mandato, pero en este caso sería entonces. Exactamente. ¿Se entendió? Bien, bien. Sí, ahí me quedó claro, sí. Bien, perfecto. ¿Alguien más tenía algo? Sí, estaba leyendo las preguntas en el chat, ahí Daniel pregunta si se Pero, puede citar... ¿terminamos el cuadro ya? Sí. Sí, bien. Perdón. Sí, sí, Comparto pantalla nuevamente, habíamos quedado, ya estaba. Bien, listo. Ahí, ¿Qué preguntas tenían? A ver. sí, ¿no? No, la 3. Gracias, quédate en casa. ¿La 3 cuál? El tercer caso de domicilio. ¿El tercer caso de domicilio cuál era? El cuadro. La primera vez, Fuera de la República, lo único que vas a encontrar de esto es que si está demandado fuera de la República, hay que enviar un exhorto diplomático, ¿sí? al país de destino. Perdón, donde está esa persona. ¿este caso, Daniel? No, tienes No. Angelita. sí. En el primer, no, si no encuentro a nadie, pero en la segunda atiende una persona. Claro, ahí en ese caso repetimos, va al oficial notificador, primera vez, identifica el domicilio, no encuentra a nadie. Va una segunda vez, por hacer una segunda visita, ¿ese es el supuesto? Sí, sí, doctora. Va una segunda visita y ahí lo atiende alguien. Sí. Y le dice, sí, Juan Pérez vive aquí, pero en este momento no se encuentra. En ese acto deja el aviso de que va a ir una tercera vez, o sea, ahí deja el aviso, en primera vez deja el aviso de que va a ir al día siguiente a dejar la cédula de notificación. O sea, concurre 3 veces al domicilio, una sola vez hace el aviso y al otro día concretaría la notificación. ¿Y si Perfecto. no hay nadie, Vicky? Si no hay nadie en la segunda visita y ya dejó el aviso, Sí. deja la notificación. ¿Y si la atiende la señora que estuvo el día anterior? Deja la notificación a la señora. ¿Y si...? La señora cambia de parecer y le dice, ayer te dije que vivía acá, pero no, me equivoqué, escuché mal. Ahí va a ser el oficial notificador, ahí va a tener que hacer un informe, es decir, la misma señora que ahora me dice que ya no vive acá, ayer me dijo que sí. Devuelvo sin diligenciar para que en el juzgado me den instrucciones. En ese caso, que justo lo planteó como un supuesto de laboratorio, vi que ahora, pero no es frecuente eso, ¿eh? Pero si pasara ahí y la señora insiste con que ese Julio Pérez era? Juan Pérez. Juan Pérez no vive ahí, que al día anterior se equivocó, ahí el oficial notificador va a tener que hacer un informe al juzgado y decir, mire, la misma persona que el día 2 me dijo que vivía, el día 3 cuando fui me dijo, no, yo no te la voy a recibir porque no vive acá. Ese va a ser un informe y lo va a devolver al juzgado. No se va a dejar la cédula, no se va a dejar la cédula, porque hay una manifestación expresa, medio dudosa, pero una manifestación expresa de que no vive ahí por parte de la misma señora que el día anterior dijo que sí. Hay un 50 y un 50. Exactamente. ¿Quedó claro? Muchas gracias, sí, sí. No, por Bien. nada. Yo iba a leer una pregunta que dice que Daniel, sí, dice, ¿se puede citar al agente notificador? El agente notificador, entiendo yo que es el oficial notificador, a que declaren el proceso por este tema. Entiendo que este tema sería un incidente de nulidad de notificación. Sí, Fracaso sí. de notificación en caso de responsabilidad aparte. Sí, se lo Sí. puede citar al oficial notificador que declare en qué contexto se dio el acto de notificación o lo que se le quiera preguntar. Sí, no hay problema. Sí, es muy frecuente. Cuando hay incidentes de nulidad de notificación que se hicieron por cédula, lo más frecuente es que el propio nulidicente o la parte contraria requiera la comparecencia del oficial público, en este caso el oficial notificador, para que diga, bueno, explícanos bien cómo fue ese día, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es posible. Les aclaro que después en la práctica el oficial notificador dice, no, la verdad que no lo recuerdo. Diligencio más o menos 350 cédulas por mes, no tengo idea, no lo recuerdo. Si la dejé ahí es porque decía bajo responsabilidad de parte, y la verdad que lo que puse en el acta es eso lo que puedo decir. Nadie va a decir, es muy raro
salvo que te toque justo, no sé, notificar a un famoso, como dijo Vicky, no sé, el Alex Canigia, y que te lo acuerdes porque era alguien conocido, pero si no, no se llega a conseguir prueba a partir de una declaración de un oficial notificador. Menos, todavía el oficial notificador va a decir, me equivoqué en el acta, porque es exponerse como oficial público. Eso es muy difícil que lo diga. Si ustedes van a intentar un incidente de nulidad de notificación, pretendiendo que el notificador diga, metí la pata yo, miren, es un caso entre mil, un caso entre mil. Romina hizo un punteo en el chat. Sinceramente no entiendo bien cuáles son los cuestionamientos. Si alguno me quiere hacer alguna aclaración, o está Romina, no veo que esté conectada. Capaz no, creo que lo iba poniendo a medida que iban hablando, ella iba escribiendo o respondiendo. Daniel Quevedo pregunta si no tiene facultad de pedir documento a la persona que lo atiende, el oficial notificador. Si le podría pedir el documento así. Sí. Se podría negar también el otro y decir no quiso exhibir su documento. O sea, le puede pedir el documento, el otro puede negarse. Le puede pedir que firme y la persona que recibe puede negarse también. Una consulta. Chicos, ahí les hice una foto. ¿Qué foto mandaste, Yelén? ¿Qué mandaste? Profe, del cuadro que ustedes hicieron. Porque no estaba en el Power. ¿Vieron que el Power con los cuadros anteriores hasta hoy se lo había subido al campus? ¿Lo vieron todo? Sí. Bien. Si quieren ahora actualizo con lo agregamos hoy porque nada, improvisamos esta clase, después si quieren se lo actualizo. Solo iba a decir esto, hubo un mensaje que veo que llegó por las respuestas a el trabajo práctico, así que le agradecemos a Azul, del tema de los días hábiles de la notificación del 48, que el doctor Jerez tuvo un déjà vu, dice que habíamos dicho mal, puede ser, yo no recordaba, pero para que quedara claro que los días de la ratificación, tanto en nación como en provincia, son 40 o 60 días hábiles, las respuestas en los trabajos prácticos representados, así que le agradecemos a Azul que hizo de vocera oficial y vio que el mensaje llegó en forma correcta. ¿Alguna duda más que podamos evacuar en este momento? Lo único que... ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, que en principio hablaron de la diferencia de citación y emplazamiento, que quizás podía ser algo importante, y vistas y traslados, pero de vistas y traslados no... No sé quién lo dio a eso. Verdi. Está bien. Verdi, seguramente, repásenlo de ahí, porque seguramente les hizo la aclaración como lo explica Del Cerro. Yo la verdad... Como yo no hago diferencia entre vistas y traslado, o si la hago, no la hago igual que el titular, no les voy a tirar por ahí una, porque yo la diferencia que hago de vistas y traslados, digo que en principio son sinónimos y que si en algún momento tuvieron una distinta denominación, fue que se consideraba vista cuando iba ese traslado a un miembro del Ministerio Público, o sea, al defensor oficial, a la asesoría de incapaces, ¿sí? O a un fiscal. Pero si el traslado iba dirigido a otro sujeto procesal que no fuera miembro del Ministerio Público, eso se dice traslado, ¿sí? Pero ese concepto no es el que sigue Del Cerro. Yo la verdad que en este momento no tengo, ¿vos lo tenés presente? No me acuerdo tampoco. Hay una diferencia de vista y traslado que da él, pero la verdad que yo en este momento no la recuerdo. Me acordé cuando dijimos la diferencia de citación y emplazamiento, que Del Cerro también tiene una diferencia de vista y traslado. Pero perdón, la citación... Me parece que era el tema de la carga, como que uno tenía una obligación y el otro una carga. No sé, fíjense en el apunte. No, después lo voy a buscar bien en el apunte, no recuerdo que lo haya puesto Verdi, pero quizás esté. Eso. Me parece que uno es cuando tiene una consecuencia procesal la no contestación, y en otro caso es cuando es un simple anoticiamiento. No sé. Pero la verdad vista, o sea, la no contestación dependía de eso, la no contestación de la vista no acarreaba ninguna consecuencia para quien no la contestaba, a diferencia del traslado, que el no contestar el traslado sí implicaba un apercibimiento. Pero cualquier cosa, consúltale, si lo dio el doctor Verdi, Guillermo lo tiene recontra claro, esto se los va a saber contestar sin ningún inconveniente. Igual si me lo preguntan a mí como juez, lo preguntan como juez, y en un juzgado pusieron, de la liquidación practicada, vista la parte contraria por 5 días, y la parte contraria no contesta esa liquidación, el juez la puede tener por aprobada. No importa que haya dicho vista por 5 días o que haya dicho traslado por 5 días. Nosotros no diferenciamos en la práctica judicial, no diferenciamos la expresión vista de traslado. Si dice, te corro traslado, digo vista por tantos días,
y tal va a ser la consecuencia que está en el código, no importa cómo le puse de nombre, si le puse vista o traslado. ¿Está entendido? Eso es en la práctica judicial. Ahora, si el titular tiene una específica aclaración con respecto al concepto técnico, eso ya es otra cosa. Búsquenla, que en lo de Verdi debe estar, ¿eh? Sí, lo voy a buscar, gracias. Bien. Otra pregunta. Angelito tiene la palabra. Bueno, Sí. gracias. Por ejemplo, hay dos demandados. Uno es un juzgado de aquí de Mar del Plata, y uno de los demandados para notificación. Sí. Vive aquí. Y póngale que el garante vive en Capital Federal. O no, son dos demandados diferentes. Bien. ¿Y Sí. cómo me entero para contestar la demanda? No, vos en principio, vos contá tu plazo, Angelito, vos contá tu Claro. Ahora, plazo. ¿vos sos demandado? Claro, yo sería demandado. Claro, y él dice, no sé cuándo le llegó la cédula al de Capital, entonces no sé Exactamente. cómo actúa el 342, ese que El leyó. 344 de Naciones. El 344 de Nación, el 342 de Provincia. Vos lo que tenés que hacer como abogado, vos tenés un cliente de Mar del Plata y otra cédula librada, uno de Capital, vos no te confías a ver cuándo le llega el de Capital. Vos Claro. asegurate de que estás dentro del término. Ahora, si un cliente Perfecto. te viene a consultar con una cédula de estudio y te dice, mire doctor, a mí me llegó esto hace 20 días, ¿y qué tengo que hacer? Y vos mirás la cédula y ves que se le venció el plazo, que se le pasaron los 15 días, y decís, sí, está sonado, pero déjame ver una cosa, yo voy a ver el expediente, porque si la otra persona que está demandada es de Capital Federal y todavía no fue notificado, por ahí tenemos un changüí, o sea, un tiempito más, extra. para contestar la demanda. ¿Está claro? Pero te tiene que haber venido así ya muerto tu cliente. Si no vino muerto, vos contestás en el O plazo sea, que te como dice la abogados cédula. diligentes de las partes demandadas, independientemente de las cédulas que le lleguen a otros demandados, uno contesta en función del plazo individual que al cliente propio le corresponde. Se fija la cédula que al demandado que uno representa le llegó la cédula y ahí cuenta el plazo que tiene para contestar demanda. Lo demás, si hay varios demandados, si existe un plazo extra, no jueguen con eso y ténganlo en cuenta, como dice el doctor, solo para un caso excepcional y de urgencia de que el cliente venga ya con plazos vencidos. Pero si no, como abogados diligentes, siempre dentro de los plazos que específicamente la norma dispone, sin jugar con esto de que tengo unos días más porque el otro demandado se notificó después. O sea, es cierta la letra de Muchas gracias. que indirectamente tenés más tiempo si el otro demandado todavía no está notificado y no se le venció el plazo porque tiene 17 días. Entonces vos ahí tenés un changüí para poder contestar más tarde. Pero no te juegues con eso. Si vos te viene a tiempo el demandado, vos decís, de acá tenemos 15 días para contestar. ¿Está claro? Sí, muchísimas gracias. Podría pasar otra cosa, Angelito, podría pasar otra cosa. Vamos a suponer que el de Capital se notifica y el abogado de él al día siguiente contesta la demanda. Vos no te podés quedar durmiendo porque ya no vas a contar con el changüí de Capital, porque el otro ya contestó la demanda. Entonces, vos primero andá con tu carta, que es, ¿cuánto me llegó la cédula? Tengo 15 días para contestar. ¿Está claro? Sí, en el plazo. Lo otro es una situación excepcional, lo de la extensión indirecta por codemandados domiciliados en otro lugar. ¿Está? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra mano más? Ya nos fuimos de tiempo, deben estar reaburridos de nosotros, así que ¿Nos despedimos? no sé si tienen alguna duda más o nos vemos, yo entiendo, para el examen. Sí, nos vamos a ver en el examen, pero de todas maneras, no dejen de mandarnos mail con preguntas concretas si tienen alguna cosa para preguntarnos. Ahí, ahora sí ya les abrimos un poco el juego porque están más cerca del examen y por ahí ya están estudiando, y si no consiguen por ahí una respuesta del profesor que les dio ese tema, por ahí sí nos pueden mandar un mail a nosotros y se lo respondemos. Yo en alguno de los prácticos que corregí, le dije, mira, interpretaste mal la consigna, léelo de nuevo y hacelo y después me contás. Y yo todavía no tuve respuesta, pero capaz que se lo había respondido Vicky y ya está todo aclarado. Y yo corregí algunos, corregimos juntos, así que Bueno. el mismo trabajo los dos, así que bueno. Bueno, veremos. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, nos preguntan después. ¿Está claro? Bueno, nos mandan mail. gracias. Gracias. Buenas Muchas tardes a gracias, todos, chicos. que estén bien. No, hasta cuídense. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Placer.
Ya está.